rato, bueno, es un poco difícil, pero saludos a toda nuestra gran audiencia, ahí sean nuestros amigos, nuestros familiares, pero... Mi papá siempre me ve, entonces la buena para el papá. Mi papá todavía no me ve, papá, bien. Pero bueno, aquí vamos muchachos, y no, Noeli, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Muy bien, una semana bastante movida. Ah, No, este fin de semana estuvo de locos. La verdad yo estuve de paseo. Ah, Ay, pero un dato curioso, el estadio Atanasio Girardot cumplió 70 años de haber sido inaugurado y construido. y ya vamos a hacer una reforma al estadio que se está... Sería la cuarta reforma que le hacen al estadio realmente. Genera ciertas preocupaciones, más para los sectores populares y de base, pensar que entre más reformas hacen al estadio, más cara se vuelve la boleta, más lejano se vuelve el fútbol para la gente de a pie. Pero bueno, ese es un tema para otro programa. Oiga, eso es un pero es algo político y económico de nuestra ciudad. Sí, porque el alcalde salió esta semana informando de que ya iban a empezar no vi muy bien la noticia. No, lo que hicieron primero los estudios, como la prefactibilidad, algo así, ¿cierto? Y luego de los estudios ya vienen las licitaciones, comienzan todo el proceso de licitación para la construcción. Porque quieren entechar todo el estadio. ¿Ustedes se imaginan el estadio entechado? No, esto va a quedar hermoso. Hermoso. No, Me parece que el estadio entechado le quita la vista a las montañas a la gente. Como se ve hermoso, yo no vengo a ver fútbol. no, pero también es Pero usted también ha tocado salir hacia allá a las 4 de la tarde. claro, un oriente. Ah. Pero usted ya cuando ve un partido domingo a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Eso ya no... No, qué triste, yo no sé qué tiene la de mayor contra los equipos antioqueños, pues no nos pone un domingo a las 4 de la tarde ni porque les Bueno, nosotros estamos muy cerquita, nosotros cuando quieran venir al espacio Disruptivos, aquí en la Casa Estudio, estamos a menos de una cuadra de la 70 por el sector del estadio. Esto es, inclusive vamos a hacer uno grande en un escenario en la Uva de Castilla, vamos a darles fechas para que nos acompañen los que quieran estar. Y bueno, arranquemos, esta semana fue muy movida la política, la economía, el agua, porque también llovió bastantico, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo la ves, pues? ¿Qué viste esta semana así? Bueno, eso, no empecemos con el paro minero, ¿no? Uy, sí, ese paro está midiendo fuerzas. Ese paro está de loco, si vos que defendés tanto a Petro, contame. No, pues yo no, porque ¿Cuál está mal? yo le tiro a Petro como un berra que me dicen que el que más lo defiendo. Ah. Pero no, yo creo que está haciendo bien, creo que con el que no quiera negociar va a ser fácil. O se sienta a negociar o todas las Fuerzas Armadas van a ir por ellos. Creo que lo que está pasando en el paro minero es que se dieron cuenta de toda esa minería ilegal, que es uno de los músculos financieros del cambio. Pero ¿sabes qué? Que se dieron cuenta, no, lo que pasa es que yo creo que también el cambio viene con realmente aplicar las reglas, ¿cierto? Y el no hacerse... no voltear los ojos o no voltear la mirada para otro lado, ¿cierto? No hacerse el bobo con la minería ilegal, porque hasta hace cuántos años se está denunciando, por ejemplo, la prensa antioqueña y la prensa alternativa y los ambientalistas todo el proceso de minería ilegal que hay en Tarazá, que hay en Cáceres, bueno, y en esos sectores. Por eso, y lo que está pasando es que, pero yo creo que eso también viene desde atrás, porque, pues, voy a hablar desde el gobierno de Gustavo Petro, el cambio estructural que hubo en las Fuerzas Armadas, cambiando todos estos militares, ¿cierto? Ellos tenían cuadres con este frente armado, pues, del Bajo Cauca, eso no es mentira. Entonces, ¿qué pasó? Ya se les está destapando toda la olla, ya no tienen ese poder desde el Estado. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Gustavo es lo que se debe hacer. Mucha gente quizás dice que va a perder su trabajo porque dependen de la minería. Nosotros estuvimos pues alguna vez cubriendo eventos en algunos municipios, es fuerte porque dependen netamente de eso, pero es más una poca dependencia porque dejan todos los problemas ambientales, dejan todos los problemas de orden público y quienes se llenan las regalías son los mismos de siempre, los que se llevan esos grandes dineros son los mismos de siempre. Entonces el colombiano a pie no recibe nada de eso, recibe los problemas que deja esa minería ilegal, entonces obvio. Pero ya dijeron decir que no habían sido ellos, que había sido el ELN, entonces están ahí. Mandaron 10.000 hombres del Estado para allá, mandaron 10.000 y ya no es hacer una ofensiva, ¿cierto? Que eso militarmente hay ofensivas, hay defensivas y ellos están ya en ofensiva, ya dijeron, bueno, vamos con toda porque ustedes no quieren, porque han muerto personas, porque se están dando cuenta
de que el Estado va a hacer presión. A mí me parece eso muy bien. A mí lo que me parece más interesante, bueno, interesante no es, pues como en términos preocupantes del asunto es esa relación con la economía del territorio, ¿cierto? Todas las personas que van a quedar sin trabajo que tienen trabajo a partir de la minería ilegal, y cómo el Estado va a llegar con planes, con proyectos, con programas que le permitan acceder al empleo. Porque hay una cuestión, es que la cifra de desempleo no ha bajado y la cifra de informalidad menos. Es real, nosotros vivimos el 50% de 70%, la informalidad de este país es del 69.7%. Eso, mira, entonces es más aún del 50%, en donde acceder a un empleo formal con toda la legalidad, y ahorita que vamos a hablar de la reforma laboral, ¿qué vamos a hacer entonces con todas estas personas que quedaron sin trabajo? Y entiendo, los daños ambientales son muchos, pero eso está moviendo la economía de la región. Yo fui al corregimiento del 12 de Tarazá y a un corregimiento que quedaba lejísimos, que se me pasa el nombre en estos momentos, y todos son mineros. No hay nada más. No hay nada más. Monoeconomía. La única opción que tienen ellos realmente es la minería y raspar coca, que es... Eso raspachín. Eso, no, yo no sé si es raspachín, sería muy charro. Pero eso tiene, incluso mucha gente de acá, muchos de los chicos que no tienen oportunidades, que no estudian, que se van a raspar coca por y Luca, pagan muy bien. Y eso lo pagan muy bien, pero que son jornadas muy extensas. Yo hablaba con un pelado. Y se acaban las manos. No, qué pecado las manos de ese chico. Cuando estuvo entonces en Tarazá, y no hay más opciones. Entonces, ¿cuáles van a ser los programas realmente del Estado? Los proyectos que le permitan al Estado llegar con oportunidades reales y que se pueda hacer la misma transición que con los cultivos de coca. No, mira, yo estuve leyendo hace poco sobre los cultivos de coca y la misma, bueno, no la pasta de coca, estoy hablando de la hoja de coca como tal. De esa coca también sale maíz, sale un tipo de harina, perdón, no de maíz, sale un tipo de harina. Harina de coca. ¿Cierto? Harina de coca. Y se están dando cuenta que sostenerlo, y hay grandes, por ejemplo en Yarumal ya hay varios asentamientos con ese tipo de agroeconomía y está funcionando. Entonces mire que se pueden hacer muchas cosas. Todos tenemos que tomar la decisión, porque es que yo también creo que uno como individuo también tiene que empezar a decir, bueno, tenemos que legalizar muchas cosas, porque el problema, Colombia ha estado en un conflicto siempre continuo y es por esas prácticas ilícitas de economía. Entonces acá también la gente tiene que poner de su parte. El Estado, más que nunca en la historia, ha estado tan de frente con el ciudadano como hoy. A mí me parece una cifra muy importante que la escuché ahorita. 250.000 personas de organizaciones de cultura y sociales fueron los que escribieron el plan de desarrollo que acabó de presentar Gustavo Petro en el Congreso. Entonces es primera vez en la historia donde un plan de desarrollo de un gobierno es escrito por la ciudadanía, ¿cierto? Entonces eso me parece que es una forma en que vamos a empezar a hacer el cambio. Esto no va a ser de un día a otro, esto va a tener dificultades, en muchas cosas vamos a estar aprendiendo, pero creo yo que hay que darle la oportunidad al cambio, o volvamos a la guerra, a los paramilitares, a la guerrilla y al desalojo. Es que son esas dos caras, ¿sí? Seguir viviendo en lo que estábamos o empezar a cambiar, y eso lo hace el individuo. Sí, pero a mí me encanta este programa porque yo soy la abogada del diablo. Imagínense que yo soy lo más verde dentro de los rojos. Realmente es, bueno, ahí hay pues como que acotar cosas. Son aportes de la ciudadanía, son 250.000 aportes de la ciudadanía los que escriben el plan de desarrollo, son el DNP. ¿Y qué pasa con eso? Que uno también filtra cuáles son, claro. Porque finalmente yo me hago elegir para poner a funcionar las ideas de plan de gobierno. Me parece muy importante el trabajo que están haciendo los representantes, algunos representantes que están acercando ese plan de desarrollo a las comunidades y que están conversando con esas mismas ciudadanías para devolverles sus aportes, ¿cierto? El plan de desarrollo yo creo que va, porque incluso es una cuestión de trámite muy tranquilo, es algo que los gobernantes negocian muy tranquilos con las bases, o por lo menos como con el Senado y con la Cámara. ¿Pero qué vamos a hablar
con lo que está pasando ahorita en el Congreso, la reforma laboral, viene la reforma a la pensión, ¿cierto? Entonces son reformas muy difíciles que se están tramitando en el gobierno y en el Congreso y no van a ser tan fáciles de pasar. Yo lo que le digo a mucha gente es que esto es un gobierno de transición, ¿cierto? Esto no es un gobierno donde vamos a ver el cambio así, donde de la mano, pues que esto no va a ser otro país pasado mañana o finalizando agosto, que empiezan todas estas reformas a aplicarse. Pero ya se empiezan a ver cambios, como por ejemplo el cambio de la ley 100, ¿cierto? El cambio de la ley 50, entonces vamos a empezar a ver cosas que llevan más de 30 años, porque es que esto ni siquiera lo hicieron hay un vacío en la Constitución del 91, esto fue desde el 85 que lo dejaron en lo laboral. ¿En lo laboral? Sí, No, bueno. y las mejoras fue lo que colocaron en la ley 100, entonces digamos que hay un vacío de casi 30 años donde hemos tenido un problema laboral, que todos lo han vivido, nuestros papás, nuestros tíos, Pero si mi papá no me engañó, la ley 50 es la ley de, pues como los derechos laborales. Esa es la ley que es del 94 también, que lo que hace es que, bueno, genera como las reglas del juego de los contratos. Yo me acuerdo mucho porque mi papá alegaba un montón con la ley 50, la ley no sirvió para nada y todo el asunto. Y bueno, habla de los contratos, de las nocturnas y eso empezaron a reformarlo poco a poco. Lo que pasa es que Álvaro Uribe le hizo un montón de reformas a la Constitución, le hizo un montón de reformas a las pues leyes. logró reelegirse, nada más y nada menos. Pues para los que no saben qué es eso, en este país se man se reeligió. Como Santos, yo me acuerdo mucho de Santos porque es que reelíjanme para quitar la reelección. Y yo, Bueno, y votamos por él. Y votamos por él porque por Oscar, no, yo no votaba en esa época, yo tuve mi época, No, yo sí voté, pero bueno, yo no voté esa vez, la verdad. Yo me desvirgué en el 2018. Yo tengo la tranquilidad de poder decir que por Duque estaba por fuera del país en las votaciones de 2018 y no podía votar. Uy, no. Es una forma muy fácil de lavarse las manos, muchachos, no lo hagan. Pueden escribir la cédula en acorde que en las... Ay, ya están en inscripciones para las territoriales, no. Ay, sí, esas territoriales se están moviendo mucho. Acá en Medellín, bueno, le repetimos a la gente, este programa es de Medellín, el fin es hablar de economía y de política frente a lo de Medellín. Hay muchas cosas que están pasando ahorita en la política. Por ahí vi un Twitter de que Quintero manda a la esposa ya de candidata a la presidencia. Imagínense, no ha calentado el otro el puesto y ya le están poniendo candidatos a estos. Imagínese. Diana Osorio, presidenta. La primera presidenta de este país, entonces, según Quintero. Pero todo eso pasa porque Juan Carlos Upegui fue a la FM hace 8 días. Y al parecer le pegaron una peinada que fue mundial. Yo solo escuché a partes de la entrevista, no sé realmente completa, pero Luis Carlos Vélez, que es un periodista de los inquisidores, uribistas, no está en la nómina. Él no apareció en la nómina. Horrible, no, Luis Carlos Vélez. ¿Qué tal? Ay, no es amigo de Vicky. Mentiras, pero pelean ficticiamente. Eso. Entonces Juan Carlos fue y al parecer le pegaron en Twitter, dice que le pegaron severa peinada y con la peinada la gestora social empezó también a tuitear diciendo invítenme a mí. Pues hoy le invitaron también a la FM. Y ahí la cogieron también. Y le hicieron preguntas sobre de dónde vienen sus recursos. Algunas personas, que me parece muy válido esa forma también, consideran que ellos vendieron la idea de que eran una familia humilde, que eran una familia pobre, que eran una familia de escasos recursos. Que andan sino en camioneta. Bueno. Sí. Entonces, y le preguntaron por eso, ¿no? Y ella estaba diciendo, no, que ellos no vendieron que eran una familia pobre, que ellos vendieron que era una familia exitosa, de empresarios y bueno. Por ahí le han hecho varias preguntas sobre su economía, la que a mí no me importa, yo no me meto en la economía de nadie. Y entonces ahí Daniel salió a apoyar a su esposa, a decir que lo hizo muy bien y que merece la presidencia de la República. Bueno, estamos viendo, yo creo que eso es un derecho constitucional, cualquier persona se puede mandar a elegir y ser elegido. A elegir y ser elegido, eso es, la verdad es que creo que también hay muy pocas garantías, a mí me parece que la gente no tiene garantías para cualquier elección, porque aquí vienen siempre los gamonales, aquí en Antioquia, pues para nadie es un secreto quién maneja Bello,
o quién maneja, Itagüí, cuáles son los clanes de Envigado. Aquí, la verdad, pues hay clanes y familias que se han adueñado de la política y que hacen de que las personas del común, y yo creo que eso pasa aquí en Medellín y en todo el país, si no mire los charcos como están de asustados, ¿cierto? Que ya se fue el primer hermano y todo, así que eso por allá, si por aquí llueve, por allá no escampa, pero... Ay, qué chévere invitar a alguien de Barranquilla a ver que nos cuente el chisme, cómo es eso por allá. Bueno, invitado a alguien de Barranquilla que nos sí, vea. Algún compañero o compañera por acá, vea, aquí está el Tenemos sillón. sillón para ustedes, muchachos, pero sí, no, a ver, creo que es preocupante lo que está pasando también frente a se me fue la paloma. No, pero sigamos en Medellín. Ah, no, pues que en Medellín hay más tela para cortar que... Sí, igual por ejemplo ya están tapando los huecos. Ya salieron, digamos en la política electoral, ya salieron muchas precandidaturas, están ya saliendo las precandidaturas al consejo. Bueno, hay como 27 o 40.000 candidatos a la alcaldía recogiendo firmas, me imagino que les estará yendo muy bien porque ninguno ha declinado. Entonces... sí, hay que recoger. Y eso vale un billete. Imagínense que para la gente que no sabe, cuando usted se va a recoger firmas, usted tiene que pagar un seguro contractual que supera los 200 millones de pesos. Solamente para irse a recoger las firmas. ¿Se imagina? Un pobre huevón y arrastrado, como uno va a sacar 200 millones para uno irse a recoger firmas. Yo no creería que cualquiera tiene el pobre que vamos a luchar por la democracia. No, y a eso súmele a la mano de otros pobres que contrata para que vayan y recojan las firmas, porque esa gente hay que pagarle. Usted no se dirá, mamá. ¿Cómo así? Esa gente no hay que pagarle, no. Igual a esa gente no se le puede pagar por ley. Por ley. Eso es... Eviten eso. Si a usted alguna vez le pagaron por No, yo nunca he recogido firmas pues de nadie, la verdad. Uy, no, yo sí. Corrupto. No, porque qué pegado la gente necesita trabajar. Va, con unos amigos este fin de semana nos reíamos porque una firma no le niega a nadie. Yo he firmado las planillas. 17, no, yo hacía, hay unas líneas que uno no le firma. No, sí, pues a la derecha, ¿cierto? A la otra derecha, pero a esos... Incluso uno ve la pobre cara de la señora. Eso, Lazo en el centro, en San Antonio, con todo ese smog encima, esa contaminación sin fiambre y pagándole firma 500 pesos. Uy, qué pesado. Imagínese. Así que por favor hagan la ayuda, hermano, firmen. Mentira, uno empieza a firmar. O sea que también es una obra de caridad ya, ¿o qué? Sí, pero... no, eso, es la nueva forma. Ya no vendiendo confites, sino pidiendo firmas. ¿Cierto? Sí, esa está buena para que la anote ahí, para que me la deje ahí. No venda confites. Pida firmas en elecciones. Y eso es casi lo mismo. Y todo el mundo sale así. Porque salen así, todos inflados. 200.000 firmas recogimos y apoyan nuestro proceso. Lo que no saben es que de esas 200.000 firmas, primero, no pasan, sino creo que menos de la tercera parte. A eso súmele que por lo general, personas como uno que camina por en el centro, uno le firma a todo el mundo porque hay un poco de personas de escasos recursos, que eso es una explotación laboral y deberíamos de hacer un seguimiento a esos personajes, no importa el candidato que sea, porque mínimo no le pagan seguro, no le pagan ARL, no le pagan EPS ni nada, sino que le pagan por firma. Y eso es otra cosa que debería empezar a mirar la registraduría, porque eso es una forma en la que nos están vendiendo aquí en Medellín, que vienen sin clanes políticos, que yo no sé qué, porque aquí los últimos 8 alcaldes los hemos puesto y que con recolección de firmas. Y luego salen más gobiernistas que un hijo de puta, y no mira a Federico. Federico fue por firmas. Sí. Aquí todos los últimos alcaldes han sido por firma, ninguno ha sido de ningún partido. Pero todos son alternativos. Y yo no tengo patrones. ¿Y cuáles son los lemas de ellos? Sin jefes políticos. Sin jefes políticos. Y después los veo unos reunidos en las casas de todos esos manes. Y después veo una reunión de esta en Restrepo con Julián Bedoya y ay, de una foto. Trujillo. Sí. Bueno, yo creo que son fotos que le sacan viejas, pero tienen que tener mucho cuidado. No, esa reunión que salió hace poco, yo no sé, yo no me importa, pero pues uno dice como que venga, como así. Háganle más privado, hombre. Sí. Háganle más privado. Por lo menos en un salón encerrado. Por allá en un lobby para que no les alcance el ángulo. Es que así es muy difícil cualquier cosa. Ay, sí, ahí sí no, creo yo que hay que tener más. De todas maneras, pues a mí me pareció muy práctico una vez que estuvimos en Teleantioquia, creo que fue el único debate que hubo en el 2018, estaba Duque y nosotros estamos apoyando a Gustavo y estaba Uribe.
y fue muy teso porque mientras nosotros afuera estábamos discutiendo, no peleando, sino en una discusión política con los otros partidos políticos y los otros movimientos, en un momento me tocó entrar en Teleantioquia y estaba Gustavo y estaban todos ellos ahí reunidos y preguntas, ve, ¿y tu hija cómo va? Ve, ¿y tu mamá cómo siguió eso que me contaste la otra vez? Y vos eso no es que estás viviendo. Aliviadito. Eso, y todos, y vos veías a Duque, a Gustavo, a Fajardo, todos hablando de la familia, de los amigos y que por dónde iban y normal, y hasta tirándose sus chistes y todo. Y la gente allá de pronto en una discusión un poco más elevada, entonces uno se da Y uno cuenta de que... terminando haciendo enemigos, y gente que termina haciendo enemigos o perdiendo amigos. O perdiendo trabajos, porque a nosotros nos ha pasado pues que somos de disquepetristas. Y eso no les Era ha... petrista usted. Nos dicen Sí, ya, sí, pues, que nos saque esa colada, que nos saque esa No, colada. porque es que, cuando uno se enmarca en un ismo, Sí, es muy eso teso. es una cosa, pues, de mucho No, respeto. yo hago parte del partido y defiendo el partido y todo porque me parece y creo en él, pero no soy un comité de aplausos para darse. No. Primero, cuando uno tiene que decir las cosas que son, yo creo que esa es la diferencia de muchas personas que estamos dentro de ese movimiento. A mí por allá en la universidad me enseñaron sobre crítica autocrítica, entonces uno no se le puede olvidar que constantemente el ser humano tiene que estar... Esto no es un comité de aplausos, pues, aquí no es que todo lo que salga diciendo ahorita la administración y el gobierno vamos a estar allá, no, ahora ustedes lo están haciendo muy bien, no. Las cosas malas hay que hacerlas. Por ejemplo, estamos esperando que la vicepresidenta se venga a vivir a Bogotá, pues porque es que eso acá la gasolina sale muy cara y tenemos que empezar a mejorar eso. O que nos dé helicóptero a todos. Eso, que nos dé helicópteros a todos, pues porque es que eso también es una falta de, no de respeto, porque yo creo que ella se lo merece, la seguridad se lo merece, pero está administrando un país, está ayudando a administrar un país, así que tiene que estar en Bogotá, el centro pues, de poder. Y en Bogotá si quiere frío o calor, ahí esto está cerquita, pero Pero ¿cómo es que las cosas que no le gusta el frío, qué? Yo no sé, pues, no sé, que lo diga Se le ella, despigmenta la piel. que lo diga ella o algo, pero a mí me parece que sí hay que tener mucho tacto con eso, a mí me parece que, y de malas, como dijo Francia Márquez. Pero ¿saben qué? ¿No les parece que Verónica Alcocer le ha servido no estar en disposiciones estos últimos 15 días desde que se operó? No, pero a mí me gustó mucho la entrevista que hizo Gustavo con Cambio, y volvemos a lo de comunicaciones. Gustavo se da cuenta de que los medios están cogiendo toda esa información y están mirando a ver cómo la enlazan, y están mirando a ver cómo sacan murmullo y cómo sacan una discusión política para que el Estado y el jefe mayor empiece a defenderse. Y a mí eso me preocupa mucho, porque quiere decir que los que tienen el telón para abrir los temas de comunicaciones en el país son la derecha. Y Gustavo y toda la gente está cayendo en ese juego. Pero mira que sacaron es que periódicos. Si en campaña no funcionaban los periódicos y la gente los tiraba al botadero. Pues no, yo sé que muchos los reciclaban para limpiar sus vidrios y me encuentro entre esos muchos. Y yo entiendo la necesidad de tratar de buscar alternativas de comunicación con la gente. Pero otra vez periódicos, parceros. No, y eso es que los van a entregar, yo creo que van a entregar eso. No, cárcelo bien. Pues si no estamos en la era digital, muchachos. No, ¿Y quién manda a hacer los periódicos? y siguen los influencers olvidados. Quisiera dar una entrevista de Levi con Petro, por ejemplo. No, Una entrevista, aquí no. Necesitamos que aquí no. Claro, los medios alternativos que empiecen a correr ese. Porque es que Petro, te invitamos a nuestro sillón. No, ya no llega aquí, no, eso está lleno de pelos del gato. No creo que, pero bueno, de pronto se me hace un milagro. Allá hay un hotel que tiene helipuerto. Entonces de pronto Francia. Sí. A Petro se le ensucian los Ferragamo aquí en... No, nosotros le dimos uno de Fique. Ya no me pone Ferragamo, mentira, yo lo vi en estos días en una entrevista con el mismo Ferragamo. Ah, sí. O yo no dije que se compraba siempre los mismos, pero tenía los mismos que le conozco. No, tiene varios del mismo. De más que son los que les gusta tener 20 pares de zapatos del mismo. Sí, pues no, para no tener que elegir uno. Sí, igual. Pero yo creo que sí, que ahí está fallando el Estado, le está jugando ese juego. Pero Entonces, no es del Estado, es del gobierno. Acuérdense bueno, sí, el que hay gobierno, que sí, es aprender verdad, la diferencia entre el Estado y y el gobierno. El gobierno es Gustavo Petro, encabezado con sus ministros, ¿tan? El Estado es todo el aparato que funciona, no todos, todo el aparato que funciona en el ejercicio de la administración pública, del poder y esto. Quedó claro, entonces es el gobierno está en ese juego. Entonces, la derecha, la comunicación de la derecha pone los temas, pone las zancadillas, les hace, y ustedes salen. Y le salen.
y le salen. Entonces, primero, y le salen en los medios de ellos, que es que lo que más me parece terrible. ¿Sí me van a entender? Obviamente ellos necesitan mojar prensa, pero es que, papi, ya ganamos. Pues ya no necesitamos estar en esos medios para recoger votos. Ya ganamos, Gustavo, le voy a dar eso gratis, pero ya ganamos, papi. Respondan en los medios alternativos si quieren, o empiecen a mostrar lo que están haciendo. Ahí parece que la mejor forma es mostrar lo que están haciendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace AMLO en México. Tiene un espacio abierto, no sé, Diego me dijo que eran todos los días, toco el revisar esa información, y ya están los medios privados, los alternativos y los internacionales, y van y le hacen preguntas, y él le responde a cada uno, y al que tiene que darle machete, le da machete y le dice, ¿sabe qué? No venga a desinformar, porque usted está desinformando. Pero entonces creo que tiene que empezar a hacer cosas como esa, porque le está jugando al rating de los otros. O sea, ¿vos querés que Petro se vuelva Rodolfito? No, ¿saben qué? No, Yo quería muy decir, mala comparación. Muy mala. pues que demasiado mala comparación, pues diría mi papá, que sería el colmo comparar a Manuel López Obrador con Gustavo Petro, pues porque es que ahí hay 20 años más de experiencia, de estar involucrado incluso dentro de los organismos del Estado y hacer procesos electorales, bueno, partidistas, un montón de cosas, y Manuel sí ha sido más, bueno, formado. Sí, más formado y un poco más zorro, finalmente, sin desmeritar. Petro es una persona muy inteligente y ya ha llegado donde está en estos momentos porque sí puede jugar, pero los procesos de los mexicanos con Manuel López Obrador fueron distintos o como mucho más profundos en términos electorales. Sí, yo creo que, a ver, que la nación, estamos en cambios, ¿sí me va a entender? Hay muchos cambios, la comunicación es una, incluso es terrible uno sentarse a ver RCN y Caracol. Yo no sé hace cuánto yo no veo RCN y Caracol. Yo creo que la única vez que uno ve RCN y Caracol es cuando uno está almorzando para ir a un restaurante y ponen RCN y Caracol y uno trata de que vea alguna noticia. Le digo, yo pongo a las 6 de la mañana las noticias. Sí, no, yo también, pero a mí me gustan las de Telemedellín, pero me gusta NTM, noticiero de Telemedellín, es muy bueno, los felicito, están haciendo en ese momento, por ejemplo, hoy fue el noticiero desde aquí, desde la Comuna 11, vienen de la Comuna 5, entonces están yendo en todas las comunas, muestran los líderes, el proceso barrial, muestran las dificultades entonces lo están haciendo muy local y les recomiendo ese tipo de noticieros que son mucho más centrados y tratan de dar una información mucho más plana, lo que debería hacer todo el periodismo. Y me gusta, eso me gusta, a mí me gusta. Pues gente del fajardismo te diría que el noticiero de Telemedellín solamente sirve para hacer un altavoz de Quintero. Pero uno no sabe, yo no sé. Es que el poder, hay opiniones en todo. No, pero el poder es para poder, ¿sí me va a entender? Pero es que uno también tiene que cuidarse, pues. Yo no voy a coger en este momento y voy a coger Telemedellín y se lo voy a entregar a la derecha para que difamen, si no se los aguantan con el colombiano. No hay sino investigación para la oposición. Ahí nunca usted ve investigación para otro, ¿cierto? Y lo compraron nada más que estos... No, claro, yo te entiendo. Pues cuando uno tiene la mirada investigadora, ya como hay anécdotas de historia. Cuando nos sentamos a hacer una investigación, uno busca pues, y hacer la revisión de prensa, uno busca que el colombiano y busca el correo para poder comparar los relatos frente a, por ejemplo, en la inauguración del estadio, que es la última investigación que estamos como divulgando. Nosotros buscamos al colombiano y buscamos al correo liberal en las mismas épocas y a partir de un hecho ustedes encuentran la diferencia de discursos, es real, ¿cierto? Los medios son utilizados también para hacer propaganda de los discursos, eso viene desde los nazis, desde antes de los nazis. Eso no se lo inventaron esta semana. Sí, y no fue Daniel Quintero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es como el punto rojo dentro del asunto? Que cuando uno promulga los discursos de la libertad, los discursos de la justicia, los discursos del bien común, de lo colectivo, usted tiene que dejar al otro ejercer su libertad, ser justo con el otro y pues buscar el bien colectivo, y ahí es importante poder hacerlo como gobernante, pero pues por lo menos yo no gobierno y no mi casa y hay veces me olvidé lavar la ropa. pero hoy se dejó la batica, pues no, eso no es lo que uno... No, hoy no me peiné. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo he visto
muchas acciones frente por ejemplo acá, aunque tenemos posiciones políticas, esto no va a ser un comité de aplausos, esa va a ser mi frase, porque el fin es mostrarle a la gente las dificultades que tiene Colombia, ¿cierto? Porque yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a aprender, empezar a tener una conciencia para uno poder llegar a decir que es bueno y que no, independientemente de su posición política. Y más que conciencia, queremos empezar también a construir un poco de criterio, ¿cierto? Que la gente no crea de primerazo el Caracol y RCN. Eso, ni Caracol ni RCN, aunque Juan Roberto me gusta mucho tu forma de presentar. No, pero la verdad, a mí me parece que, pero los medios sí perdieron su horizonte. Los medios perdieron su horizonte hace tiempo, es increíble uno ver cómo ya no hay verdaderamente espacios donde no estén permeados por el poder. Depende. Acá nadie nos paga, muchachos, esto lo hacemos completamente gratis. Vamos a dejar por ahí las cuentas para que empiecen a dar alguna cosa porque esto tiene un costo, ¿cierto? Pero no es para campañas políticas. Sí, pero lo que queremos es enfocarnos en que las personas puedan tener una opinión crítica, y una opinión política, y una opinión económica. Eso es lo que queremos, lo que escuchamos de nuestros amigos es muchas veces también lo que decimos acá, lo que está pensando la gente del día a día. Eso es disruptivos, aquí no venimos a grandes debates, aquí no venimos a hacer los análisis más profundos, porque tampoco desde mi persona tampoco lo soy, mi profesión es otra. Pero lo que sí queremos es que la gente empiece a tener criterio propio. Y hay que criticar lo que tengamos que criticar, porque es que esa es nuestra nación. A mí me duele mucho es que la gente, a diferencia de otras partes, ha perdido su patria y no siente esto como suyo. El ejercicio de la identidad es complejo. Por acá llegó un compañero que estábamos esperando, llegó un poquito tarde, le van a poner el micrófono y arrancar el micrófono ahí y nosotros seguimos por aquí hablando. Meli, entonces. Pues es que estamos un poco... Empezamos en el paro minero y terminamos en Club Disruptivo, ¿cierto? Así es este programa. Así, disruptivo. Esto no pero ocurrió el tema, no. Pero sí, bueno, lo del paro minero, ¿cómo es lo del paro minero ahora? No, ya el compañero que... Ya viene el politólogo que nos va a hablar un poquito del paro minero. Claro, porque igual finalmente hoy estamos solo vos y yo, ¿cierto? La idea es que en este sofá siempre hayan 3 personas mínimas. 4, sí, no me caben 4. Caben 4. Muy apretaditos. Invitados todos, hay compañeros que nos conocen, que tienen una posición política o económica muy fuerte, bienvenidos, nos escriben ahí muchachos, próximo programa es el jueves, el fin es sacar esto todos los días, pero no es fácil, todos trabajamos. Menos yo, soy ama. No, trabaja más todavía, imagínate, trabaja y no le pagas. Entonces, pero el fin es abrir aquí el espacio para todos. Ahí va a entrar nuestro compañero. Bienvenido. Vale. ¿Cómo estás? Vale. ¿Cómo estamos de sonido ahí, Dieguito? Diego, bien de sonido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo vas? No, encantado de ver el espacio, como estos espacios que estábamos hablando, tanto necesitábamos, ya están operando y pues precisamente les iba a decir que si ya habían link para hacerlos compartir, el que tú mandaste por el Sí, pero también tenemos transmisión en YouTube. YouTube, sí, tenemos en YouTube, tenemos en Facebook. Pregunten los que quieran, muchachos, vamos a revisar el Face y... Pero venga, vamos a presentarlo. Yo voy a mirar por acá, ustedes ahí, ¿sí? Contanos, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, Valentín Torres, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, auxiliar contable del SENA, pues he estado, digamos, trasegando todo este tiempo desde el colegio público, digamos, como por las luchas de una mejor educación, de tener espacios que de verdad nos representen a los jóvenes, puesto que hace muchos años nuestro país ha sido gobernado por jóvenes a veces, pero jóvenes con ideas de viejos que quieren conservar y mantener el status quo tal cual como se ha mantenido hasta ahora. Ay, Valentín es mi compañero, fue mi compañero porque yo ya estoy egresando de Ciencias Políticas y tengo una camisa que me regaló. Casi encuentra. Tal Medellín, importante. ¿Quién va de segundo en la tabla? No sabe nada
cicla no sabe nada. Preguntémosle a Nicolás. Nicolás, ¿usted quién es hincha? ¿Usted quién es hincha? Del Medallo. La vamos a ganar Nacional porque este fin de semana hay partido con Medellín Nacional y... Se vienen clásicos en todo el país y creo que a nivel internacional se escogen por la misma fecha los clásicos también. Real Madrid y Barcelona. No, nacional, a nivel nacional. En el FPC hay una fecha que es una fecha de Clásicos. Y luego viene que se devuelven, que es la antepenúltima. No, en algunos el clásico se repite, en otros no. Eso depende como de los equipos. Y de los clásicos, de los clásicos importantes. No, deportivamente mucha cosita, pues como que como colombianos siempre nos van a animar y que siempre están ahí a pesar de nuestras realidades, que es una de las que hoy vamos a hablar. Que tengo familia en la zona del Bajo Cauca, en Caucasia. La verdad son territorios que siempre han estado sitiados por fuerzas ilegales y digamos que desde el gran acuerdo de 2016 mayoritariamente zona dominada por grupos que hoy los llaman desde términos de seguridad GAOs, grupos armados, pero siguen siendo los mismos paramilitares que han transfugado y han cambiado de nombres y de formas, pero siguen estando con sus mismos negocios, con las mismas extorsiones a los comerciantes, a las localidades, y esto es algo que han vivido siempre. Hoy es porque hay una maquinaria que está siendo destruida por el gobierno nacional, entonces ponen, digamos, de fachada a los pequeños mineros y los utilizan, los obligan también a que participen pues de todo esto, no queriendo decir que sea una zona donde disfruten de las mayores comodidades sociales, ni de todo lo que deberían contar, ni siquiera tienen un hospital nivel 3, cosa muy desafortunada porque sabemos que es una región muy apartada de la capital antioqueña y aún más les queda más cerca la capital de Córdoba, cosa pues que nos tiene que preocupar ahora que estamos en elecciones locales. Vale, bueno, contanos entonces, la idea es que vamos a hablar un poquito del paro minero, ¿cierto? Nosotros tratamos de que el disruptivo sea también muy cercano el ejercicio del discurso y es importante el relato del ciudadano a pie, que es el que lo está viendo, cómo está tu familia, qué dicen, tienen mucho susto. Complejidades para mercar, digamos ya han ido disponiendo pues como de unos tiempos, pero es una zona sitiada donde las personas tienen miedo, lo han tenido siempre. Ahora digamos se les sube la precaución porque para ellos ha sido su panorama rutinario 1, 2, 3, 4 muertos cada fin de semana o incluso durante la misma semana se repiten estas historias. Amigos y conocidos también de otros municipios, también de otra región del nordeste, también muy golpeada pues por este mismo tema. Es la misma historia de siempre, cada que se da un anuncio de paro armado, para ellos es prepararse, comprar lo que puedan y lo que les alcance, porque de verdad que son sitios donde hoy tienen muchas precariedades. La misma sede de la Universidad de Antioquia del Nordeste funciona prestada en un colegio público de Segovia. Entonces son cosas que uno ve en una región que produce mucho dinero, pero entonces no es dinero que se vea correlacionado directamente proporcional a la calidad de vida que tienen en las regiones. O sea, el miedo es lo que los agobia, el poder tener la comida diaria, no poder trabajar, tener que cerrar comercios por tanta extorsión, esto incluso antes del paro armado. Con el paro armado se exacerba, no podemos olvidar que son grupos que viven precisamente de estas economías, de la misma gente que trabaja todos los días y solo esperan que de verdad haya una forma para que esto pare y no sienten que la solución de pronto sea más guerra. Esto lo tienen claro, sabemos que las guerras se vuelven a la final un reciclo que no termina en degradación cada vez más degradante para las personas y para los territorios. Son territorios que las mismas universidades gringas han estudiado y han dicho los ríos del Nordeste son los más contaminados del mundo por mercurio. El mercurio, el azufre y otros químicos que utilizan el cianuro hacen que todo este territorio entre en unas condiciones que son irrecuperables y son dineros que finalmente tampoco están quedando en los pequeños mineros artesanales. Eso es toda una economía ilegal y eso es una macroeconomía porque me imagino que hay, o sea, ¿usted cómo hace para exportar el oro ilegal que sale de ahí? No, eso es muy fácil, eso es muy fácil, incluso
no sé, voy a hablar del tema que sea, que hay varias categorías del oro y uno de ellos es el legal y el ilegal. Y aunque es el mismo oro, usted puede comprar esas facturas y se la hacen pasar por legal. Así que aquí pues, aquí no es nada difícil sacar contrabando de absolutamente nada y más Pero del oro. entonces la confrontación del Estado no debe ser solamente con aquellos que están ejerciendo el ejercicio, pues la fuerza a través de las armas, sino también con todo ese proceso Claro. de ilegalidad que hay detrás de la venta de Es que del por oro. eso es que ahora yo digo que se está sintiendo más y es porque el Estado los está tratando de cerrar por varios flancos, ¿cierto? Si uno de ellos es que ya no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Gustavo, al haber eliminado esos 58 generales de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos tenían tratos con el clan del Globo, pues eso no es una mentira, eso sale aquí en los medios cada 8 días, pues, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al cambiar, hay gente que sí está en pro de este país, hay gente de las fuerzas militares que verdaderamente sí están detrás de estos y están haciendo esta presión por muchos frentes y creo que van a empezar a ver unos resultados. Eso no significa de que la gente no vaya a sufrir, de que no haya muertos, de que Colombia está en una guerra que hicimos una paz con un frente armado, pero acá hay muchos más como el Clan del Golfo que, como dice aquí Valentín, se han cambiado el nombre cuántas veces, Valentín, cómo se han llamado y ahora... No, y no solo el cambio del nombre, el mismo gobierno ya no sabe qué más, digamos no el actual, digamos en términos de seguridad, el gobierno colombiano, o el Estado, hablemos de Estado porque aquí no estamos hablando de gobierno sino de Estado, el Estado colombiano viene teniendo unas políticas de seguridad hace unas 3 décadas más reforzadas, digamos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que son unas estrategias acomodadas donde se muestra un Estado robusto, unas fuerzas militares capacitivas que tienen helicópteros, pero en realidad son armamentos viejos que utilizaron en la guerra en Vietnam los gringos y que nos lo venden a nosotros pues a precio de último modelo, a precio de tecnología de punta y se vanagloria a nivel internacional muchas veces nuestro ejército, nuestra institución digamos de fuerza pública colombiana como el adalid digamos de lo que ha sido vencer el terrorismo, vencer todas estas categorías. Yo siento que han hecho a un lado las problemáticas sencillas de la gente de a pie. Si bien el ilegal está ahí, el Estado sabe, la sociedad sabe que está ahí, es una cuestión de también un enfoque de una seguridad que incluya la situación social de las personas que viven en esos territorios. No puede seguir siendo una política de simplemente vamos a dar bala y a confrontarnos con quien esté en la región suplantando nuestra labor de Estado, sino de verdad porque esas personas siguen caminándole después de que se cambian de nombre, transfugan, cambian a otros sitios y la gente normalmente tiene que volver a trabajar para ellos porque siguen sin tener políticas reales de empleo digno, siguen sin tener sus acueductos, siguen teniendo que comprar hasta el agua para poder alimentarse porque el agua no es potable, les toca seguir recogiendo el agua en tanques, que sabemos que estos son espacios que permiten que se masifiquen temas como los mosquitos, cositas que últimamente han venido afectando mucho a la población. Esta es población que siempre sigue sufriendo por lo que el mismo Gómez peleaba hace más de 30 años, 40 años, y es el acceso a lo básico, que la gente no se enferme de cosas que ya hoy y hace muchos años la medicina puede curar perfectamente y puede mejorar la calidad de las personas. Pero, ¿sabes una cosa, Vali? Yo creo que para la gente que nos está viendo hoy en Disruptivos es una de las cosas que tenemos que empezar a mostrar y es que todo el mundo cree que vive como se vive en Medellín, en esta metrópolis, ¿cierto? Tenemos una conciencia de que esto no pasa, o que si pasa, pasa en La Guajira, o por allá en Leticia, o por allá en el Chocó. Esa Colombia profunda que tanto nos mientan, pero que hasta la Colombia profunda está... Que la gente no la conoce, no. Vea, nosotros debemos de hacer un censo, y sería una buena entrevista, pregunta para hacer en las redes, y es ¿cuántas personas salen del casco urbano? Hablemos de los 10 municipios. Yo creo que menos del 50% de la población de una metrópolis como el Valle de Aburrá no conoce ni siquiera las subregiones de Antioquia. No, y digamos que en estos momentos hay un comercio, hay un turismo y toda una cosa que uno ve que hay un festival en el suroeste y claramente son municipios que se han venido preparando para este tipo de eventos, de recibimientos, agua potable claramente, pero no podemos olvidar que también en las subregiones hay unos centros poblados con mayores, digamos, mayores calidades de vida frente a otros municipios más
rezagados. Sí, es muy diferente Yarumal a Yalí, pues. Eso Es es. completamente diferente Yarumal a No, Yalí. nada. Así sea norte y nordeste, cerquita, Sí. amiguitos, todo bien. Esos son realidades. O Valdivia, Puerto Valdivia, No, que eso es va. ahí, y eso es ahí pegado, y uno ve la diferencia, Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, y uno dice, ay, pues madre, aquí empiezan a ver. O que vamos a comparar un Jericó, un Jardín, municipios que ya se proyectaron hace años como grandes zonas turísticas del departamento, con un Ciudad Bolívar, o más abajo, no sé, con Armenia Mantequilla. Con un Toledo. Con el Iconia, vea, yo estuve en Buriticá, nosotros estuvimos haciendo, inclusive hace 2 años, estuvo con Aquí Noticias, fuimos y cubrimos en Buriticá está la mina expuesta de oro más grande del planeta, y Buriticá, oiga, con la mina más grande de oro del planeta, y no tienen las calles pavimentadas. Entonces, no sé ahora, pero hace 2 años, ¿cierto? Lo que estamos hablando es eso, ¿cómo ve uno que muchas veces ni siquiera eso, que es un subfruto de la tierra para la gente del pueblo, y aún así están en unas condiciones que uno no puede creer? Y yo considero que ahí sí es donde tenemos que empezar a hablar de cambios. Es decir, cuando se vendió toda la idea del discurso del cambio, también es bueno, ¿cómo vamos a intentar asegurar esas necesidades básicas que la población no está supliendo? Que han sido los actores ilegales, los actores violentos y los armados los que han llegado a suplir esas economías, pues como de los pequeños pueblos y de la Colombia olvidada, la Colombia profunda que dicen por ahí. Que es la misma Colombia, pues, porque es que acá está, usted no tiene que ir lejos. O sea, aquí mismo en Medellín hay barrios que no tienen acueducto, hay barrios que no tienen alcantarillado, hay gente que no tiene luz, hay gente que pasa por unas necesidades muy, muy borracas. Pues aquí en una infidencia, yo tengo una persona que me pide todos los días que por favor miren la alcaldía si ya están entregando otra vez contadores, están parados los contadores hace más de 2 años. Imagínese, y estamos en la metrópolis, pues. La realidad es que uno no conoce y se da cuenta, por ejemplo, de la energía prepagada, y mucha gente que depende de mirar en el celular cuánto ha consumido esa recarguita que hizo para poder tener luz mañana y pasado mañana y poder cumplir con sus labores diarias. Cuando se cayó EPM y cuando hackearon EPM, ¿cuánta gente no se embaló y se quedó sin energía? No, eso fue mucho, eso fue verdad, nosotros nos dimos cuenta. Yo tengo un amigo de seguridad informática, nos contaba eso, pues que es en lo que nosotros trabajamos, y son muy vulnerables. Aquí los procesos y los ataques masivos, más que todo en la alcaldía y el Estado como tal, son muy vulnerables. Los bancos lo tienen bien fijo, pero acá proyectos como esos perdieron plata, y me contaba gente que en unos barrios las filas y las filas de gente sin poder trabajar, sin comer, sin nada. Pues es que usted se queda sin energía y apague y vamos. Son problemáticas que uno dice de pronto no están muy conectadas con lo que está pasando en este momento en el Bajo Cauca, pero tienen todo que ver. Yo creo que los cambios que Meli habla son muy importantes, a empezar pues como otra vez a darnos cuenta de cómo está actualmente configurada esa cooptación parapolítica del Estado. La subregión del Bajo Cauca y la subregión del Nordeste tiene alcaldes, concejales, ediles, juntas de acción comunal, tiene toda una parte del Estado funcionando para y sí, o sea, son ellos mismos, financian campañas, ponen alcaldes, secretarios, designan quién va a ser el concejal un año antes de la elección, que también pues, es algo, una realidad de las ciudades, pero en las ciudades pasan un poco más por ser el senador, el Estado. Pero es que se viene una pregunta muy interesante, y es que como va a haber un conflicto hay un conflicto armado ahí en el Bajo Cauca. ¿Qué van a pasar con las elecciones allá, sabiendo que estamos en año electoral? Hablando del año electoral, pues todavía, digamos, se supone que legalmente hasta 3 meses antes de la fecha de la elección vamos a hablar de que empezamos campaña electoral. Ajá. Pero es el proselitismo. No, pero aquí ya... Aquí la empezó hace Yo rato. quiero seguir en esa línea que venía Valentín en términos de que efectivamente bueno, ¿y qué va a pasar? Porque es que hace 2 años y medio estábamos denunciando en el paro, y aquellos que promovimos que la gente saliera a marchar y que se saliera a mostrar su inconformidad con el ejercicio de gobernanza, de gobierno y de Estado de este país, estamos denunciando que hay narcoestado, ¿cierto? Y que hay un paraestado. Entonces, que efectivamente se ven los territorios y no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí hay gente que tiene relaciones y han habido investigaciones por parte
de juntas de acción comunal en las relaciones con los chicos que mandan en el barrio, ¿cierto? Los combos. Con los combos, o de... Con la oficina. Así nos dicen aquí a todos son de la oficina. No, no todos son de la oficina. Pero así dicen pues ahí. Vaya y gáese en la Pero mire esa configuración, por ejemplo, que tenemos nosotros en la ciudad, ahora, pues como para compararla un poco con el Bajo Cauca y el Nordeste. La Cámara. Como políticos, incluso alcaldes, secretarios de seguridad de Medellín, para reducir sus cifras de homicidios en la ciudad, pactan con el combo A, con el combo B, de la 8, de la 10, de la 15, de la 20, de la comuna que sea, para que estos cuerpos terminen en otros municipios. No olvidemos pues que Medellín está acompañada de otros 9 municipios que le son muy cercanos, y fue la estrategia ideal por muchos gobiernos, no solamente el que yo mencionaba, el secretario de seguridad y el alcalde, sino que ha sido una estrategia ciudadana. No olvidemos la gobernabilidad con el que quería ser el presidente, el profesor de Colombia, ¿cierto? Esa gobernabilidad no fue gratuita, eso implica cosas. Asimismo, estos grupos están en la subregión Bajo Cauca y Nordeste, midiendo un poco también el aceite del nuevo gobierno y también presionando. Ven un poco que este gobierno está en una sintonía de vamos a hacer una paz total, y esa paz total los incluye a ustedes. Claro, es que ustedes están armados, controlan una región entera, 2 regiones enteras en las que estamos hablando en estos momentos. No solo las controlan, las extorsionan, las mantienen ahogadas, las mantienen asfixiadas. Son clave para que pueda existir una paz total, porque si estamos hablando de una paz total y como la concebimos, digamos, quienes apoyamos la llegada de este nuevo gobierno, es una paz que no es solamente el silenciamiento ni el acatamiento de los fusiles, incluye también que estas zonas puedan tener por fin esos acueductos veredales que se les prometieron hace tanto tiempo, que los recursos supuestamente se han ejecutado hasta 3 o 4 o 5 veces, inclusive la energía eléctrica que llega muchas veces en estos municipios, también llega con, digamos, con horas y interrupciones de servicio. Entonces no solamente sufren de desconexiones de agua, interrupción en la energía eléctrica, sino que les toca aceptar toques de quedas ilegales, que los mismos imponen, y de verdad que si no los cumplen, la gente sabe que no es jugando, que esa gente dispara el primero que les incumple la función. Inclusive, algo que pasaba en Remedios, hace meses hubo una intervención, no sé si recuerdan, el año pasado, antes de la llegada del gobierno, todavía estaba Iván Duque presidente, y salieron pues como a mostrarse, hubo un paro armado en el Nordeste, y pintaron varias casas, cerca de la zona, por ejemplo, el Hospital de Remedios, pintaron muchas casas, y yo iba a tiempo después de que pasó eso, hasta 2 o 3 meses fui después de eso, y seguía lloviendo las pintas. Resulta que es que el propietaria o inquilina de esa propiedad, si se atreve a borrar la pinta, ahí le llegan ya con otro tipo de, digamos, de relacionamiento y de sometimiento. Entonces es el mismo miedo asusado que hacían los paramilitares hace años, solo que ya no es tan rimbombante que se llevan a la gente a una cancha y la llenan, sino que simplemente el panfletico, el videíto, camuflados, tapados, amenazando, la gente ya sabe, eso es ley para ellos, la gente no les desobedece porque la desobediencia puede acarrear la muerte. Pero sabes que me pareció algo muy curioso, hoy estaba escuchando en la radio que me pareció muy práctico porque, bueno, ¿sabes qué? Van a coger las mismas prácticas de las caravanas seguras. ¿Sí se acuerdan de eso en el gobierno de Uribe? Sí. Que cogían entonces para llevar alimentos, para llevar medicina y para que la gente transportara. Me parece increíble todavía pues en el siglo XX. Y bueno, y dicen que esto no es un país que está en guerra, que tengan que salir caravanas para empezar a llevar eso a esas subregiones. Ahí hay una cuestión muy importante, es que Uribe vendió y le vendió a la población de que el principal enemigo de Colombia era las FARC, ¿cierto? Y a partir de vender esa idea, pues se acabaron las FARC y efectivamente no era el principal enemigo de Colombia, que hay muchos conflictos. Aquí el problema... Exacto, no podíamos decir que era una sola organización o no, pues. Y entonces, esa pregunta se hace la gente, venga, pero ¿cómo así? No eran las FARC, pues los malos. No eran las FARC, pues los malos. Los que secuestraban, los que entregaban en este tema y en todos los temas que le están pasando a nivel nacional a nuestro país. Nos han ganado en la narrativa siempre, aún hoy estando en la oposición nos siguen ganando la narrativa. No más veía yo ahorita un comercial donde salían
todos los congresistas del Centro Democrático, no sé si ya lo han detallado en televisión. Es un comercial de unos 3 minutos. Ya la nueva narrativa de ellos es que ahora sí hay narcoestado, ahora sí, pues, o sea, sigue existiendo las FARC, pero aún con ELN y ya esto lo agrandan. Entonces nuestra derrota con ellos ni siquiera era las elecciones, ya las ganamos, no eran las elecciones, es la narrativa que nos ganan siempre porque tienen la forma de llegar a la gente con lo básico. Y mira una cosa muy importante, Sencillos. ayer lo vi, acá en todo San Juan con la 65, tienen un pasacalles de esos que pegan arriba, de esos inmensos donde decían Centro Democrático para que los niños no pasen más hambres. ¿Sí me va a entender? Como si con todos estos años que tuvieron ellos para gobernar, se hubieran preocupado por esas cosas. Los vi, entonces ya no están haciendo publicidad de Pepito por la alcaldía o por el consejo, sino que ya están llegando al populismo extremo, donde la gente dice, sí, es que aquí los niños están aguantando hambre. Pero lo que no se dan cuenta es que el PAE estaba lleno de gente de Cambio Radical, del Centro Democrático y del partido de la U, que estaban ellos dañando todos los alimentos que dan a los niños. Entonces, la narrativa la cogieron ya ellos y ahora se están volviendo con un pensamiento o con un discurso que parece a la gente izquierda. Pero saben una cosa, ahí no solamente está en la narrativa, yo creo que también son los hechos y la práctica del gobierno. Es decir, ellos son capaces de vender que son buenos gobernantes. Son capaces de decirle a la gente, así es que nosotros hicimos tanto, hay que agradecerle a Santos las 4G, ¿cierto? No, ay, trajo el progreso. O su locomotora minera, que el dólar estuvo a 1800, ¿cierto? Y hay un ejercicio de administración de lo público en los que la derecha lleva muchos años siendo los administradores y vendiéndole a la gente que son buenos administradores, así no lo sean. Pero yo te puedo asegurar que vos le preguntas a una persona X en Medellín y te dice que el PAE funcionaba mucho mejor antes de lo que funciona ahora. ¿Cierto? Porque hay intermitencias, yo tengo un hijo en el PAE, ¿cierto? Hay intermitencias, hay semanas en las que nos dicen, esta semana no va a llegar el PAE, no se pudo concretar el operador o entran 2 semanas tarde, ¿cierto? O sea, hay también unos ejercicios de administración pública en los que ellos efectivamente conocieron el Estado y como lo conocen. No, es que lo conoce muy bien, incluso están esperando a que nosotros no sepamos administrar, no tanto el saber, sino el hacer, ¿cierto? Para uno poder pasar una contratación, para uno hacer alguna cosa de esas personas que viven de esto, pues no es fácil, pero ellos lo saben hacer porque llevan toda la vida viviendo de eso, ¿cierto? Entonces están esperando que tú con tu fundación no lo sepas hacer, no tengas la papelería, para ellos decir, no papito, le tocó con nosotros porque usted tiene que hacer eso y pase de billete a 40.000, ahorita van a estar para 80.000. Hablando de la región que estamos hablando, estos días se denunció por parte de un concejal de oposición en Remedios de unas bolsas de leche que en realidad eran bolsas de agua. Entonces son cosas que uno dice, y lo digo porque me tocó a mí pues como por experiencia propia. El año pasado ayudé a descargar uno de estos camiones que llevaba 6 toneladas de estos víveres que son para todos, para los programas pues, de los niños de 0 a 5 años, o sea, los que están madres gestantes o los niños pues, más pequeñitos de seguridad alimentaria, primera infancia y por decir la seguridad alimentaria, ¿cierto? Que se garantiza una ración de proteína, etcétera, etcétera, por cada niño o incluso por madre gestante. ¿Qué siente uno que pasa en estos territorios? Primero, las personas van a estos lugares cuando les entregan eso y creen que es el mismo alcalde o es el mismo de la corriente de tal y que les está dando, y entonces van solamente a cuando dan las cosas y tampoco en realidad les enseñan mucho. O sea, son programas que buscan que el operador se muestre como el gran adalid de la educación, del programa de infancia, y no hay nada, digamos, de conocimientos, ni siquiera las personas tienen la capacidad y la preparación para atender a esta población. Van, les hacen jueguitos, como cosas para distraerlos, porque es muy difícil, uno cree que no, y esas personas tienen que recorrer hasta 2 horas, parte en chalupa, parte en trocha, parte en burro, para poder llegar a estas reuniones donde les van a dar ese mercado. Entonces, también se entiende un poco esa relación paternalista que ha habido en estas 2 regiones, y ni siquiera es el Estado mismo. El Estado es el que da la chichigua, el que da el alimento, en este caso el remedio, el que da la bolsa de leche, que en realidad es agua,
pero el paternal allá es el paraco, el que me pintó la casa y yo no la puedo tocar porque si es mi casa, él la puede pintar, o si no, el que lleva el bulto es mi negocio, mi comercio, Me sacan de aquí, mi propiedad misma, me tiran una granada aquí quedo, o simplemente me matan y me hacen sacar al resto de la familia de la región porque es lo que, digamos, es el modus operandi que ya tienen y han venido desarrollando por muchos años. Incluso, por ejemplo, tengo pues como una anécdota en ese proyecto que hicimos en Tarazá, que hace poco le contaba a Larry, que estuvimos en 3 corregimientos de Tarazá. Nos tocó dar talleres de derechos humanos con los paracos en la esquina, mirando nosotros qué le decíamos a la población, y tengo fotos incluso de nosotros dando los talleres y atrás dice AGC, AGC, y uno es como, ay, qué susto, en serio. Y ahí ese control tan fuerte de los paramilitares, que ya no son las autodefensas unidas, que yo creo que el cambio realmente es que ya no hay un solo ejercicio de mando, eso, sino que son ejercicios de mandos territoriales, que realmente negocian y hablan con el otro, ¿cierto? Pero es más difícil combatirlos así. Sí, claro. Sí, claro, porque la estructura es más Es que si estamos hablando de estructuras armadas, pues no podríamos, hablando de esto que estamos hablando, omitir por qué una guerrilla tan, digamos, histórica así, pero tan diminuta como quedó el ELN después de su gran caída, digamos, el número, fue ese gran golpe que recibieron por allá en los 70 en Anorí, y después de eso esa guerrilla cambió totalmente. Entonces han sido unas estructuras que también tienen, que se dan cuenta que es que no pueden, de Bogotá no puede decir qué hacer en Chocó, ni Bogotá puede decir qué hacer en Arauca. Asimismo, no, es que muchas veces acá, en Medellín, puede decir qué hacer en Urabá. ni en Apartador, ni allí en Remedios o Segovia. Sí, claro, esa idea de mando unificado dentro de este tipo de grupos armados es muy difícil realmente. No, y se camufla más fácil. Y ahí yo sí le haría una invitación, digamos, al gobierno, y es, pensemos mejor, y también nosotros como, digamos, quienes estamos ahí queriendo que esto salga, porque es que de no salir bien esto, porque es lo que está esperando la derecha y es lo que ya están anunciando en sus comerciales, que es que estamos entrando en un ciclo de pobreza. Mejor dicho, ellos están omitiendo que hubo una pandemia, que este gobierno arrasó comprando vacunas al precio más alto, dejó el Estado como un coco vacío, literal, el escudo que hemos visto en memes, en Twitter. Y entonces, claro, llegaron estos, y a estos ya con unos mesecitos nos tienen hasta acá, casi con el agua ya en las narices, porque nos estamos dejando ganar en la narrativa en parte, pero también en parte no tener nosotros una narrativa más frontal, y es, definitivamente no podemos decir que es que Otoniel o la prima o aquel nos van a entregar el grupo diseminado de grupos y de combos que hay por todas sus regiones. Eso no va a pasar. Yo creo que la clave va a estar en entender precisamente lo que hablábamos ahorita, la cooptación del Estado, cómo está a nivel local, a nivel de Caucasia, a nivel de Tarazá, a nivel de Segovia, porque finalmente los que representan al Estado allá son esos grupos que han ganado. Otra cosa iba muy amarrada a la reforma política. Todas estas regiones vienen años. ¿Qué dijeron todos estos armados? Hombre, ¿qué vamos a seguirle rogando a un directorio conservador, liberal, a un partido de la U? No necesitamos eso. Vea, este abogado nos explicó que es que podemos crear nuestro propio movimiento. Y así mismo es como han ganado alcaldías, hace por ahí 3 periodos vienen ganando diferentes alcaldías de todas sus regiones a punta de movimientos de firmas. Entonces, en realidad tenemos que ir a donde alcalde Remedios, alcalde Segovia, alcalde Caucasia, alcalde Yalí, alcalde Begachí, cada uno de ellos, concejales, todos, sentar a toda la población, yo no sé de qué forma, a los que representan esta institucionalidad, y finalmente crear esos canales. No podemos decir, venga, usted alcalde es de ellos, pero finalmente, alcalde, busque usted también, porque si ellos lo han tenido los canales. Son los primeros en ser notificados de quienes mandan en las regiones cuando se posicionan, si no es que son de la misma línea política, porque tampoco estos son grupos que apuesten a un solo gallo. Ellos cogen y listo. Estos son los más potenciales de ganar, a cada uno le va su tajada, y finalmente logran tener estas comunicaciones y estos enlaces directos con estas personas que representan al Estado en las regiones. Otra cosa pues que yo diría que tiene que con la nueva reforma política, de pronto va a pasar algo, va a cambiar eso. Les va a dejar la reforma política para otro programa.
cerremos con libertad y orden. Compañeros, compañeras, realmente Claudia López me decepciona a uno mucho. No, definitivamente. No, Uno Daniel. no siente que pueda dar fondo como en desilusión, como uno es como que cree que ya No, y yo creo que ya se Aníbal es muy conchudo, ¿no? También, ese movimiento de Aníbal Gaviria yo siento que tiene o bueno, ha venido convirtiéndose como en ese político más diría yo, como de corte liberal que transfuga y que no le importa hoy, digamos, aceptar cosas para después, ya estando en el poder, venga papito, que es que esto no era así, venga que es que ya estoy acá. Y finalmente, pues Aníbal Gaviria viene, digamos, también estilo del finazgo. Uno no puede decir que Aníbal Gaviria se hizo solo. Aníbal Gaviria quedó en los cargos y quedó y siguió quedando por lo que ganó después de que le mataron al hermano. Entonces, incluso la misma hermana Sofía, que llegó al Senado por el Partido Liberal, siendo más uribista y más de extrema derecha que Valima Cabal. Más peligrosa. Más peligrosa, exacto. Son esos liberales camuflados y que nunca se apoyaba más destapan. porque esa anécdota apoyaba más por los paracos de muchos barrios de una zona noroccidental de que no Medellín. quiero decir Que no quiero decir cuál. porque por allá pasó mucho. No. Pero sí, es verdad, creo que cuando la gente yo creo que no entiende la definición de narcoestado, ¿cierto? Yo creo que tenemos que empezar a la gente a hablar un poquito más de qué significa eso, porque lo que estamos pasando son años y años de un narcoestado. Por eso no podemos hablar del cambio en abstracto, compañeros, pues porque es que, y es ahí donde la gente nos va, y donde la derecha nos la puede clavar mucho más fácil, porque el cambio realmente es un ejercicio transitorio, de proceso. Entonces cuando nosotros le vendimos el cambio a la gente, pues la gente pensó, que al otro día, no sé, al otro día va a amanecer. Corren ríos de leche y miel por con toda Colombia. con la nevera llena, ¿no? Corren ríos de leche y miel, se acabó la pandemia, se acabó... La economía va a ser maravillosa, el dólar va a estar a 500 pesos y aquí vamos a producirlo. Y no, el cambio realmente es un proceso de desarraigo de las institucionalidades, pero también del ciudadano, donde todos debemos de poner un pedacito de nosotros mismos para cambiar la cultura de la corrupción, cambiar la cultura del vivo y del bobo, cambiar la cultura del avivato y buscar que realmente las instituciones que deben de proteger, de buscar el bienestar de la sociedad, pues lo hagan y que el ciudadano le aporte a ese... Pero ¿cómo hacemos para cambiar la conciencia del ciudadano de estas comunas? Que no entiende muy bien qué es un narcoestado, que no sabe qué está pasando en Cauca, abajo en el Bajo Cauca, porque tiene que levantarse ahorita a trabajar y porque tiene que despachar a su hijo ahorita a las 6 o 7 de la mañana. ¿Cómo le informamos a ellos qué es lo que está pasando y qué influencia tiene esas decisiones económicas y políticas de una subregión como el Bajo Cauca a la gente de a pie de Medellín? Pues yo diría que primero que todo, parce, nos toca ponerle nombre, apellido a cada una de esas políticas que estaban enmarcadas en la Colombia Potencia Mundial de la Vida. Se hablaba, algo que recordé ahorita, estaba en otra reunión pues virtual y estábamos hablando con un precandidato por Colombia Humana a la gobernación de Antioquia y resulta también pues como muy paradójico el tema de las alianzas público-populares, que ya empezaron a ser muy atacadas por la extrema derecha en el Congreso, porque ellos han estado acostumbrados, afincados con las alianzas público-privadas, que les encantan porque eso arroja y eso les exprimen al Estado como les ha encantado siempre. Entonces, cuando hablamos de alianzas público-populares, yo creo que es la oportunidad real de que no sea solamente esa junta administradora local, esa JAC, que sabemos que siempre han tenido, digamos, las mismas prácticas corruptas de la misma sociedad, es que no es el Estado por allá en estratos el que es corrupto, estamos hablando de que toda una sociedad que paga por el puesto en la fila, no sé dónde, para poder llegar después y simplemente para el pasaporte, o para la VIAN, o X o Y. Entonces tenemos que hablar de eso, de cómo las redes público-populares pueden fortalecer grupos artísticos juveniles. En Robledo creo que hay varios,
Para la lado oriental de la ciudad de Medellín también hay muchos jóvenes, especialmente conocí la mesa de trabajo Diversa Comuna 4, que le han apostado muy duro al tema de derechos humanos. Saludos a Esteban. Ajá. Saludos a Esteban, a Miguel, a Santiago y a toda esta gente que le mete mucho allá en la 4. Yo siento que eso puede ser uno de los nombres y apellidos de ponerle al cambio, ponerlo ya concreto. Una alianza público-popular, ¿con quiénes? Con organizaciones de la sociedad civil, de grupos juveniles. No necesariamente tenemos que depender de toda la estructura institucional, porque entonces es ahí donde vuelve y se queda el mismo embudo, donde la cosa no sale de esas partes. Es que yo creo que eso es un copy-pegue para todas las subregiones. Lo que pasa en las JAL y en las GA es lo mismo que pasa en los municipios. Pero de para las responder subregiones. tu respuesta ya, porque tengo que cerrar con mis obligaciones personales, yo creo que el ejercicio pedagógico, por ejemplo, hay un chip con el que están creciendo los niños en estos momentos, es el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? ¿Cómo hacemos también para que ese chip con el que están creciendo los niños por el cuidado del medio ambiente lo crezcan a partir también de la construcción de una ciudadanía, ¿cierto? El ser consciente de que yo soy un ser humano dentro de un colectivo y que mis acciones como ser humano llevan a ese ejercicio, al bienestar colectivo o al malestar colectivo. Y partiendo de esto, considero que el gobierno también tiene que buscar ampliar sus capacidades de información a la gente. ¿Cómo hacemos para que esas alianzas público-populares, la gente y el ciudadano sepa qué se están haciendo? ¿Cierto? ¿Cómo esos grupos juveniles no solo se quedan en el nicho de su grupo juvenil, en el nicho Con todas sus necesidades de sus ejercicios artísticos, porque ha pasado y porque lo conozco, claro. Sino porque hoy existe el PP. Exacto, sean replicadores de ideas de transformación y de cambio. Entonces, estoy desarrollando mi nivel artístico. A mí me encanta hablar de la comparsa Lunazol porque me parece que es un ejercicio que llevan 30 años en el territorio y que han hecho un ejercicio maravilloso frente a ellos, que desarrollan sus habilidades artísticas y que le llevan un mensaje a los niños y niñas de su propio barrio, de su zona de influencia. Entonces, partiendo de eso, creo que hay que buscar, y yo sí creo que la tecnificación del Estado es muy importante para poder lograr. Sí, es que el gobierno tiene muchas dificultades. Pues no puede ser un año de aprendizaje, ¿cierto? Eso creo que lo aprendimos nosotros hace 4 años. Hay que ser mucho más objetivos, ¿cierto? Hay que crear un objetivo, saber qué se quiere alcanzar y cómo se logra. Entiendo la preocupación de Gustavo ahorita con las reformas, ¿cierto? Este semestre es quizás el más importante de todo este nuevo gobierno, pero sí hay que empezar a hacer cosas mucho más puntuales, con las dinámicas y las dificultades con las que tenemos hoy en Antioquia, acá en Medellín, ¿cierto? Hay gente y hay conocidos que tenemos todos en las subregiones y que sabemos que están pasando. Hoy 10.000 militares están en esa zona, ¿cierto? Entonces lo que se viene quizás es más pesado de lo que hace tiempo no se vivía, porque muchas veces también eran unos pañitos de agua tibia que mandaban el ejército, era para que fuera rápido el gobierno, hiciera algún acuerdito y ellos otra vez volvían a sus prácticas. Ahora creo que va a pasar un siguiente nivel y es que creo que ya se metieron de lleno y tienen que solucionar. Van a solucionar, esto no va a ser nada fácil, pero esperemos de que sea lo más pronto posible, no hayan tantos muertos, porque lamentablemente esto va a generar muertos de lado y lado, las personas que van a sufrir, las personas de las subregiones, la alimentación, los niños, el medio ambiente. Acá se está jugando, yo creo que es como el primer capítulo de qué hacer con el resto de organizaciones al margen de la ley dentro del país. Y lamentablemente, como cosa rara, Antioquia la Paraquita, bienvenida, que por aquí arrancamos. Bueno, este fue nuestro programa el día de hoy. Con nuestro compañero que nos va a seguir acompañando, Valentín, politólogo de la Nacional, y un teso que nos ha acompañado mucho en este espacio. Y bueno, Meli. buenas noches. Y Larry, el próximo jueves a las 8 de la noche, nos veremos otra vez por acá y ojalá compartan este video, escriban comentarios, todo, y esto es abierto para todos. Aceptamos lo que les decimos
siempre es que aceptamos comentarios, aportes, sugerencias. Braviadas, amenazadas, todo eso estamos acostumbrados. Así que Partimos de la idea de que el conocimiento es una construcción popular. eso, Todos aquí, y todas. aquí eso es con todos, muchachos. Chao, muchas gracias, nos vemos, vale. Muchas gracias. Despídase. Pues nada, este espacio y ojalá sigan germinando espacios de opinión. Inclusive me decía pues una conocida del sur, un poquito pues más de derechas, que le gusta que haya tanta gente de izquierda atreviéndose a poner su postura, porque siente ella misma que se ven muy alejados de Bogotá, y Bogotá sigue siendo finalmente esa dinámica del poder político central del país. Necesitamos traer a alguien de derecha al programa. Y es necesario ponernos a conversar con ellos, porque no todo es simplemente porque es uribista, entonces Es como lo envidioso. del debate. No. Aquí vamos a hablar de que hay gente capacitada en todas las ideologías políticas para dar cuenta y para reconocer los hechos tal cual como son. ¿Qué hechos son cuáles tal cual como son? Que hay unos ilegales que tienen sitiadas a unas poblaciones y que tienen cooptado al Estado. Eso es tan claro como para la izquierda, como para la derecha, como para ese centro que para mí no existe, pero pues se autodenominan así. Bueno, ojo que esta es la de centros. Pero no, muchachos, bienvenidos a Disruptivos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Chao. Chao, chao. Compartan, cabezones.